bienvenidos a un vídeo más del canal de YouTube de Gym Virtual Food. Yo soy Celia Martínez, especialista en nutrición vegetariana de Gym Virtual, y hoy estoy aquí para hablaros sobre un alimento muy frecuente en la alimentación vegetariana, pero con fama de insípido, de aburrido. Estoy hablando del tofu. Y os quiero explicar distintas formas de cocinarlo para que de verdad esté rico y no digamos pues esto no sabe a nada. Pero antes os quiero contar unas generalidades porque está bien saber qué es lo que estamos comiendo. El tofu es muy frecuente que a la gente le suene, pero después cuando preguntas ¿y qué es el tofu? Pues te pueden decir un fermentado. No es un fermentado. El tofu se obtiene a partir de las habas de soja, de la leche de soja, y se le añade a esta leche un coagulante. El coagulante pueden ser sales de calcio o sales de magnesio. En el caso de las sales de calcio es especialmente interesante porque entonces nos aportará calcio, y para un vegano, sobre todo que no consuma lácteos, pues es una buena fuente. En cuanto a la proteína que contiene, es una proteína completa, es decir, es una proteína de buena calidad, equiparable a las proteínas animales. Y por eso es tan interesante, ¿no?, incluirlo en una alimentación vegetariana. Pero que sea interesante no quiere decir para nada que sea la única fuente de proteína que podemos añadir o que sea obligado el incorporarlo. Podemos incorporar proteína a partir de legumbres distintas, ¿no?, de garbanzos, de lentejas, de alubias. No tiene por qué ser a partir de la soja. Hay también mucha controversia con el tema de que proceda de la soja, porque hay mucho mito sobre la soja, de que sí puede provocar cáncer, alteraciones hormonales. Esto para nada es así, es decir, la soja es un alimento totalmente seguro, porque es que si no lo fuese llevaría una advertencia al igual que la lleva, pues, por ejemplo, el tabaco. Es un alimento seguro. Hay estudios que demuestran que los alimentos que contienen soja no son perjudiciales, no van a provocarnos alteraciones hormonales, y los que sí pueden provocar, es decir, cuando veis estudios que sí dicen, pues la soja provoca cáncer, no estamos hablando de la soja, estamos hablando de suplementos con altas dosis de isoflavonas, que son unos compuestos que contiene la soja, pero con unas dosis altísimas que sería imposible consumir a partir de los alimentos. De hecho, sí que se ha visto una relación positiva entre la soja y la curación, la prevención de diversos cánceres, sobre todo la prevención, pero también se ha visto que puede tener un papel importante en la curación del cáncer de mama y evitando recidivas. Una vez vistas estas generalidades, vamos a ver cómo cocinar el tofu. Os voy a explicar tres formas. La primera de ellas sería el marinado. El marinado consiste en sumergir el tofu cortado en trocitos en un líquido. Este líquido, que tiene la base que queramos, pues salsa de soja, aceite, agua, un zumo de limón, vamos a incorporar las especias que deseemos y lo vamos a meter en la nevera durante unas horas para que absorba ese sabor. En este caso, lo primero que debemos hacer es prensar el tofu. Para prensar el tofu podéis utilizar una prensa de tofu que existe en el mercado, pero ni siquiera es necesaria. Otra forma es envolverlo en papel de cocina y ponerle encima un peso. Podéis ver que yo he puesto una olla con agua y así lo dejo unos minutos y ya elimina el agua que tiene dentro. Esto va a hacer que después, a la hora de cocinarlo, coja mejor los sabores del líquido en el que lo sumerjamos. El siguiente paso sería cortar el tofu en trocitos. Cuanto más pequeños sean, mejor. Podéis hacerlo en láminas o podéis hacerlo en cuadraditos. Si lo hacéis así en cubos, os aconsejo que sean pequeñitos, de pequeño tamaño, porque así va a estar más superficie en contacto con ese líquido y cogerá más sabor. La segunda forma de preparar el tofu sería hacer un revuelto de tofu. Cuando nos hacemos veganos, nos pasamos a una alimentación vegetariana estricta y eliminamos el huevo, una de las cosas que se suelen echar de menos son los revueltos, o al menos a mí me encantan, con setas, con espinacas. Así que una buena forma de sustituirlo sería con tofu. Para ello, al igual que en el caso anterior, lo ideal es prensarlo primero y después se desmiga con un tenedor. Lo hacéis como miguitas, también cuanto más finas mejor, porque va a absorber mejor el sabor.
En este caso lo que hago es echarle cúrcuma para que coja ese color similar al huevo. También podéis echarle, pues opcional, un poquito de aceite y después se pasa a la sartén como quien pasa el huevo revuelto. Lo removéis un poco, añadís las espinacas o las setas que deseéis y listo. Y una tercera forma de cocinar el tofu sería el tofu rebozado. No utilizo huevo, lo hago con salsa de soja como base líquida y lo primero que debemos hacer sería, al igual que en los dos casos anteriores, prensarlo, después cortarlo en láminas, cuanto más finas mejor, y lo vamos a pasar por un plato con salsa de soja y después por un tipo de harina. En este caso yo he utilizado harina de arroz, pero podéis utilizar cualquier tipo de harina. Esta sería apta para celíacos, al igual que la harina de garbanzo, pero como podéis utilizar harina de maíz, harina de trigo integral, lo que queráis. Después de pasarlo por la harina, se pasaría con un poquito de aceite por la sartén hasta que quede como un poco crujiente. Y esta es como os decía, una de mis formas preferidas porque le da muchísimo sabor y la textura crujiente es muy agradable ya que el tofu no la tiene de por sí. Como os decía, estas formas no son únicas, podéis utilizar pues las especias que queráis, hacer las versiones que os apetezcan y adaptarlas a cualquier receta. El tofu desmigado también queda súper rico con curry y un poco de leche de coco. O sea que dejad volar vuestra imaginación, que es lo más importante para hacer una alimentación vegana que esté rica, que esté sabrosa. Y con esto me despido, estoy encantada de poder formar parte de la comunidad de Gym Virtual y espero veros pues en próximos vídeos muy pronto, también en mi Instagram celia.gymvirtualteam. Os espero con distintas recetas, con ideas y con consejos para llevar una alimentación saludable. Nos vemos muy pronto, un abrazo.